el Contralor del INE decide reactivar estas denuncias, a pesar de que la revocación de mandato se llevó a cabo, y le aprecio mucho a la consejera, a la maestra Claudia Zavala, consejera electoral del INE, pues que me haya aceptado esta llamada. Esto no es una ocurrencia nada más. Claudia, buenas tardes, gracias por contestarme. Joaquín, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlo, saludar a toda la audiencia que usted tiene. Pues Gracias. mire, la verdad es una situación que yo tendría que decir es vergonzosa a estas Sí. alturas del partido. ¿Y por qué la califico así? Mire, Joaquín, justamente lo que nosotros como consejeras y consejeros tenemos es una potestad de decidir, eso lo dice la Constitución. Y justamente eso fue lo que hicimos, decidir un punto de acuerdo que fue dividido, sí, fue muy dividido, lo decidimos porque teníamos nuevas facultades, teníamos un dilema serio, Joaquín, muy serio. Nuevas facultades, un modelo legal que aplicar, donde nos exigía que se instalaran todas las casillas como si fuera una elección presidencial, y a partir de eso carencia de recursos económicos. Nosotros lo que hicimos fue dar las razones conforme nos lo exige la Constitución en ese acuerdo, y ese acuerdo se llevó al Tribunal Electoral. Lo que buscábamos, mire, si nosotros hacíamos diferente la elección, incurríamos en una responsabilidad porque la ley dice cómo hacer las cosas. Pero no teníamos dinero para hacerlo, y lo que dijimos es, temporalmente acudimos a la Corte y al Tribunal Electoral para que si ellos decidían que se hiciera con lo que teníamos, variando lo que decía la ley, nosotros continuábamos. O podían decidir exigirle a la Cámara de Diputados que nos diera el recurso. Pero a estas alturas es vergonzoso que un procedimiento de un órgano interno de control, un contralor, lo que conocemos por contralores, diga que por la forma como decidimos y que porque decidió el tribunal revocó, que por eso nosotros seremos sometidos a responsabilidad. Y eso se llama, pues efectivamente, querer dar lecciones, ¿no? Para cómo votamos las y los consejeros, y pues en el pasado para que lo que venga será un mensaje claro de que alguien tendrá que variar la forma de votar pensando si le revoca o no un tribunal. Me parece muy delicado el tema, Joaquín. Estamos hablando de un caso de 2021, la revocación, es aquella consulta de revocación de mandato de López Obrador fue en 2022, el 10 de abril del 22, y ahora estamos a 8 de octubre del 2025 y les vienen con esto encima. Pues sí, o sea, es un procedimiento que se quedó ahí. Incluso fíjese que hay un escrito presentado por quien originalmente había ido a presentar una denuncia, porque en aquel tiempo se nos exigía, ustedes tienen que instalar todas las casillas, pero Sí. no podíamos instalarlas por falta de recursos, y acudió ahora y les dijo, oye, ¿sabes qué? Esto ya quedó sin materia, la revocación del mandato se hizo, pues los tribunales dijeron, tanto la Suprema Corte como el Tribunal Electoral, que se hiciera con los recursos que teníamos disponibles. Hay un escrito ya presentado ahí en el expediente que se hará cargo respecto en este procedimiento el Contralor. Y aquí es algo importante, aún con todas estas condiciones, pues se continúa el procedimiento y nosotros tendremos que agotar las instancias legales. A Pero ver, yo voy un poco más allá, Joaquín. sí. Mire, esto es muy importante. Nuestra ley, la ley electoral, genera una regla específica de impedimento para el Contralor del INE. ¿De qué se puede encargar el Contralor del INE? De que revise el ejercicio de los recursos, claro, de que revise que los funcionarios públicos actuemos conforme a los principios rectores de nuestra función y principios de la función pública, eso es importante, ¿no? Que tengamos ética, honradez, todo eso. Lo que no se puede meter es en la materia electoral.
Y la función electoral que nosotros tenemos al momento que votamos en el Consejo General, dando las razones que pueden ser diversas entre los consejeros y consejeras, eso tiene impedimento. Y justo porque invade la función electoral que la Constitución le concede a quienes votamos en ese Consejo General. Ese es el tema, Joaquín. Eso es lo delicado. Sí, él no tiene atribuciones para esto, el Contralor. No, él tiene para revisar que los recursos se ejerzan bien, pero no tiene para decir la forma por la que tú votaste y que te revocaron, por eso estás incurriendo en una infracción de la ley y administrativa. Mire, maestra Zavala. Porque eso es dejar al control político nuestras decisiones, y el control de nuestras decisiones, constitucional y legal, lo tiene el Tribunal Electoral y en una parte la Suprema Corte. Bueno. Por cierto, la Corte nos dio la razón. Fíjese, Joaquín, que la Suprema Corte, cuando resolvió ese medio que nosotros interpusimos, revocó el presupuesto. Y efectivamente lo revocó porque dice, un órgano autónomo presenta su presupuesto y si tú vas a quitar recursos, tienes que darle razones reforzadas. Eso se lo dijo la Corte en esa resolución de la controversia constitucional. Y efectivamente también en una suspensión que se nos concedió, en esa suspensión se dijo que no se podía abrir ningún procedimiento ni penal, porque acuérdense que también se fueron por la vía penal, ni administrativa. Entonces, los tribunales se hicieron cargo de definir esta situación legal que nosotros teníamos como autoridad frente a la escasez de recursos. Y nos dijeron, hazlo con lo que tienes, que sea eficaz y eficiente, y así fue, Joaquín. Ahora, nosotros hicimos todo. Sí. Ahora, Claudia, aquí el Consejo General de manera unánime, que es raro que voten de manera unánime, incluso con el respaldo de la consejera presidente Tadei, dio un comunicado institucional para rechazar este tipo de investigaciones. Pese a esto, el Contralor los convocó para este miércoles y jueves, ¿sí? Hoy y mañana a las 3 consejeros que participaron en esta decisión en 2021. ¿Así sí, es? Sí. No, pues mire, la verdad es que de acuerdo con el procedimiento, el órgano de control, que el Contralor, pudo ni siquiera haber iniciado el procedimiento. O sea, pudo no haberlo hecho. Hoy ya estamos nosotros con este llamamiento a juicio y en lo personal pues acudiré porque es la parte de la defensa, el Estado de Derecho así lo dice, a pesar de que considero que es una situación muy delicada, muy vergonzosa, que puede generar un precedente muy lamentable. Por eso el comunicado de las y los consejeros, porque a los consejeros no se nos puede generar estos procedimientos, porque ¿qué mensaje estamos dando? ¿Vamos a juzgar el pasado para decirles en un futuro cuidadito de cómo votan? Los consejeros tenemos una amplia facultad, libertad en la Constitución y debemos de cumplir con una condición, de Joaquín, que nosotros demos las razones y citemos los preceptos legales, las jurisprudencias. Todo eso se cumplió. Y el Contralor aún así decidió abrirlo, pues bueno. Pero mire, maestra Zavala, esto no es una ocurrencia. Esto forma parte de una iniciativa para modificar la Constitución y hacer la revocación de mandato de la presidenta Sheinbaum, no en el 2028, como dice la Constitución, sino en las elecciones intermedias de 2027. Por eso les están apretando de una vez. Mire, Joaquín, la revocación del mandato es un derecho ciudadano que está previsto en la Constitución. Si la ciudadanía quiere hacerla, la puede activar. Para eso ya está establecido en la ley, la temporalidad, cuántas firmas se tienen que recabar,
todo eso ya está. Y es obligación del INE, como siempre lo vamos a hacer, que frente a la posibilidad de que se den estos ejercicios, nosotros presentamos un presupuesto precautorio. Así se llama, así lo hacemos. Si se llega a hacer este ejercicio, el INE necesita esta cantidad para realizar. Así que eso lo vamos a hacer, se hará en el INE porque ese es el camino legal constitucional que ya está definido incluso por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así que, pues, es un derecho ciudadano que se hará y también ya está dicho algo muy importante. Cuando la Cámara de Diputaciones vaya a reducir el presupuesto que se le presente por parte del INE, tendrá que dar razones válidas y reforzadas para ello. Y si no, pues se tendrá que acudir a esos medios legales nuevamente. Yo esperaría que no, todo es unos nuevos derechos que estamos estrenando. Ojalá se dé siempre la suficiencia presupuestal para que el INE cumpla con sus funciones. Pero me parece que ahí está activo el derecho, más no depende ya de nadie más, Joaquín. Bueno, pues en fin. Maestra Zavala, estamos en contacto a ver cómo le va con el Contralor, ¿sí? Bueno, pues muchas gracias. Estamos pues muy atentos preparando una defensa que es una defensa pues constitucional, legal. Yo le voy a decir algo, Joaquín. Seguiré siempre ejerciendo la función que la Constitución y la ley me concedieron como consejera, porque eso protesté. Lo haré en libertad. Yo soy abogada, siempre estoy formada para interpretar la Constitución y las leyes y lo haré siempre apegado a esos principios, a los valores, a lo que considero que debe de ser, más allá de cualquier presión, de cualquier posición que pueda implicar un amedrentamiento en el ejercicio de mis funciones. Así lo he hecho siempre, así lo seguiré haciendo. Y que las y los ciudadanos se queden con ello, que siempre mis votos tendrán las razones que me conducen ahí. Muchas gracias por este espacio. Al contrario, gracias, maestra Claudia Zavala, consejera electoral del INE, y ahí me avisa, la busco para que me diga cómo le fue con el Contralor. Gracias. Bueno.